Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Neo QLED Mini LED QN85C, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Y mientras observas este unboxing, voy a mencionarte algunas cosas muy importantes acerca de este modelo, por lo menos en este tamaño de 55 pulgadas. La primera, y considero la más importante, este televisor tiene panel IPS. Ya le tomé la captura de los píxeles, a diferencia del QN85B del año pasado que tenía panel ADS. Recuerda, este QN85C tiene panel IPS. Y quiero decirte que si tú eres de aquellos que considera que panel IPS y ADS es lo mismo, déjame decirte que estás equivocado. Son muy diferentes en cuanto a configuración de píxeles, en cuanto a colores, en cuanto a rendimiento en escenas oscuras y también en cuanto a la cantidad de brillo que pueden lograr. Lo otro que quiero mencionarte, y lo menciono porque algunas personas aún se confunden, es que todos los televisores que no son OLED, todos tienen tecnología LCD, incluyendo este QN85C, con algún tipo de tecnología de retroiluminación LED. En este caso, este QN85C tiene tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, pero por términos más simples es conocida como mini LED. Y lo mismo aplica por supuesto para el QN85B del año pasado. También quiero decirte que por supuesto en los próximos días los voy a comparar para que puedas notar las diferencias. Y lo otro que te quiero adelantar es que si te preguntas si vale la pena este QN85C en lugar del QN85B, la verdad es que por lo menos aquí en Colombia te diría que te vayas por el QN85B sin pensarlo, porque de hecho está muchísimo más económico y de hecho es mejor en algunas cosas, a pesar de que sea del año pasado. Dentro de la caja vas a encontrar el cable de energía que va conectado aquí en esta parte posterior del televisor, también el manual de usuario, la guía de instalación, la tarjeta de garantía. También vas a encontrar las partes de la base central con sus respectivos tornillos, 8 en total. También vas a encontrar el One Remote, que el diseño en este caso es mucho más pequeño. Demasiado más pequeño diría yo, exageradamente más pequeño, muy pequeño para mi gusto, si te soy sincero. Se puede cargar todavía vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Aquí te pongo los One Remotes de izquierda a derecha 2021, 2022 y 2023 para que puedas comparar los tamaños. Personalmente, el tamaño del One Remote de años pasados me parecía que era muy bueno y muy ergonómico, pero este 2023, que es mucho más pequeño, personalmente me parece que puede ser incómodo para personas de manos grandes. En cuanto a las entradas, este modelo las tiene todas ubicadas en la parte posterior lateral. Tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Así luce visto desde su parte baja. Este modelo tiene un grosor máximo aproximado de 2,5 centímetros. La instalación de la base central es muy fácil. Lo que debes hacer primero es quitar la tapa que cubre esta parte de la base central de la forma en la que te muestro. No vayas a temer porque realmente no es tan delicada como parece. Lo que debes hacer es primero quitarla de esta manera. Luego procedes a unir estas dos partes. Lo que debes tener presente es que debes hacer una leve presión, en este caso hacia tu cuerpo, para que el ganchito que se introduce por el agujero quede muy bien ajustado y empaten los agujeros de los tornillos. Luego procedes a colocar los 4 tornillos para que estas dos partes de la base central queden muy bien unidas, muy bien ajustadas. Y luego procedes a colocar la base en la parte posterior del televisor de la forma en la que te muestro. Y luego procedes a colocar los otros 4 tornillos para que quede muy bien ajustado. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en horizontal y en vertical es de 20 centímetros. El peso de este modelo sin la base es de 17,2 kilogramos y con la base de 20,2 kilogramos.
Si lo quieres, puedes hacer uso de estas ranuras que tiene en la parte posterior para que organices de una mejor manera los cables tanto de las entradas como el cable de energía, y después procedes a colocar la tapa para que todo quede mejor organizado y más estético. Personalmente a mí no me gusta hacerlo, pero ya sabes que tienes esa opción. Así los he visto desde uno de sus laterales, la estabilidad está bien y el grosor máximo de este modelo sin la base es de 2,5 centímetros y con la base de 25,3 centímetros. Y en cuanto a la pantalla, lo que debes saber es que modelos de gama alta, gama media y algunos de gama baja tienden a venir de fábrica con un plástico que recubre toda la pantalla. Simplemente cerciórate de que tenga un sticker, como en este caso, que indique que el plástico se debe quitar, porque si no lo tiene, muy probablemente no tiene plástico que se deba quitar y simplemente se trate de la película protectora que cubre el panel que no debes quitar. En cuanto al primer encendido, lo primero que debes saber es que este modelo por supuesto reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. En algún momento te va a pedir que inicies sesión con tu cuenta Samsung o que crees una para poder, por ejemplo, descargar aplicaciones y hacer uso de otras funciones Smart. En este primer encendido, cuando llegues a este parámetro términos y condiciones, puedes, si quieres, cambiar el país de tu televisor Samsung de esta manera. Oprimes el botón de mute, luego palanca arriba, subir volumen, palanca arriba, cambiar canal, luego otra vez el botón de mute y aquí escoges el país si así lo quieres para que puedas acceder a algunas funciones extra que más adelante en este mismo video te voy a explicar. Pues bien, como ya sabes, el país donde vivo es Colombia. La función Gaming Hub no está disponible. Tampoco están disponibles aplicaciones de Xbox Cloud, tampoco Nvidia GeForce, tampoco Amazon Luna. Tampoco está disponible aquí en Colombia la aplicación Samsung TV Plus. De esta manera puedes buscar las aplicaciones para ver si en tu país están disponibles y como ves, la aplicación Xbox aquí en Colombia y en muchos países no está disponible. Aunque sí está disponible la aplicación VIX, una de las más utilizadas para ver películas, series, novelas en español. De esta manera es que instalas las aplicaciones en este sistema operativo Tizen. Aquí las puedes instalar, las puedes agregar al inicio para que queden de un más fácil acceso. Puedes moverlas de ubicación de esta manera para que queden de izquierda a derecha, para que puedas acceder a ellas de una forma mucho más fácil. La carga de aplicaciones de este televisor es relativamente rápida, aunque eso varía dependiendo también de cada aplicación. Por ejemplo, VIX siempre tiende a tardar un poco tanto en abrir la aplicación como en cargar algunos videos, ya sea de series, de películas, de novelas. Y por supuesto, el idioma es en español. Aquí te dejo un ejemplo. Te quedarás de ese lado, vas a ver el eclipse ahí, ¿eh? Por supuesto, en este sistema operativo Tizen se mantiene la función de configuración de control remoto universal, con el cual puedes hacer que el One Remote se pueda sincronizar con algunos dispositivos, como por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el One Remote le puedes dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital y así te libras de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo. Ahora bien, ya te mencioné que si así lo quieres, desde el primer inicio puedes cambiar el país de tu televisor Samsung, o si ya lo iniciaste te toca sí o sí reiniciar el Smart Hub. En televisores Samsung más antiguos se puede hacer el cambio de país sin tener que reiniciar el Smart Hub. Pero en este caso, si ya lo iniciaste y quieres cambiar el país de tu televisor, sí o sí te toca restablecer o reiniciar el Smart Hub. Como te estoy mostrando en este momento, este proceso dura aproximadamente entre 1 y 2 minutos. Cuando reinicia aparece este menú principal, le das clic al botón de Apps y aquí en términos y condiciones oprimes el mismo proceso, botón de silencio o mute.
luego subir volumen, luego cambiar canal hacia arriba, luego otra vez el botón de mute o silencio y luego te aparece esta lista de países. Tú escoges al cual quieres cambiar tu televisor Samsung. En este caso voy a escoger Estados Unidos porque es uno de los más completos, porque por ejemplo ya probé con otros países y a veces lo que te quiero mostrar en cuanto a la función de Gaming Hub o la aplicación Samsung TV Plus no está disponible. Aquí luego entonces sigue los pasos como si fuera otro primer encendido, de iniciar sesión con tu cuenta Samsung para poder descargar aplicaciones, entre otros parámetros. Y entonces, como ves, aparecen aplicaciones diferentes, una de ellas Samsung TV Plus, lo otro es la función Gaming Hub y por medio de ella puedes descargar estas aplicaciones, Xbox Cloud, Amazon Luna, Nvidia GeForce. Puedes hacer uso de estas aplicaciones, pero para esto primero debes tener paga membresía, por ejemplo en el caso de Xbox, la membresía de Game Pass, y además debes alimentar tu televisor por medio de una computadora y esa computadora debes conectarla a una VPN de un país en donde el servicio de Gaming Hub, de Xbox Cloud, de Nvidia GeForce, etcétera, estén disponibles de forma nativa. Si no, no te va a funcionar. En la descripción te dejo links a videos donde he hecho las pruebas con otros televisores y lo que te digo es que si por ejemplo vives aquí en Colombia o en otro país donde estas funciones de forma nativa no están disponibles y quieres cambiar el país a uno donde sí están disponibles, entonces a la VPN que te debes conectar es a la de un país que quede muy cerca de tu país. Por ejemplo, yo hice las pruebas cambiando el país de televisor Samsung a Estados Unidos de América y conectándome a una VPN en Brasil porque es el país que queda más cerca y así la latencia es más baja, porque si por ejemplo me conecto a una VPN de Estados Unidos que queda mucho más lejos de Colombia, se percibe un retraso muy notorio en cuanto a la latencia, lo cual es muy molesto. También, como ya te había mencionado, al hacer este cambio de país está disponible la aplicación Samsung TV Plus, aunque en este caso obviamente el audio será en inglés, pero variará de acuerdo a cada país. Recuerda que en muchos países esta aplicación no está disponible, por ejemplo aquí en Colombia no lo está. Volví a cambiar de nuevo el país de mi televisor Samsung a Colombia, por supuesto. Puedes, por ejemplo, funciones extra, en este caso conectar vía Bluetooth dispositivos. En este caso, por ejemplo, mi smartphone lo conecto para escuchar música a través, por ejemplo, de la aplicación YouTube, si así lo quiero, o si tengo música dentro de mi celular en modo de archivos MP3. Y también puedo optar por apagar la pantalla mientras la música se reproduce, como te voy a mostrar. Y también puedo hacer uso del modo ambiente mientras escucho esa música o simplemente utilizarlo sin música, por ejemplo como cuadro decorativo en caso de que así lo quiera. Realmente yo no utilizo nunca esta función, pero ya sabes que por supuesto está disponible en este modelo. También puedes conectarle una cámara web a uno de sus puertos USB, aunque en este caso solamente hago la prueba con una cámara de la marca Logitech. No sé si funcione con otras marcas y puedes hacer uso de esta cámara tanto con esta función Multiview como también por medio de la aplicación Google Meet. Y en cuanto a esta función Multiview, te puedo decir que hay muchas combinaciones permitidas, pero una de ellas, que es la que muchas personas esperaban, que es poder reproducir dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes, aún no es posible. Y en cuanto al navegador de internet, sigue siendo el mismo, uno solo propio del sistema operativo Tizen, y lo que me gustó es que por fin ya se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador de internet. Aquí aprovecho para decirte que de fábrica solamente es compatible con el Bixby Voice, pero si cambias el país será compatible además con el Amazon Alexa y en algunos países con el asistente de voz de Google. Y esto lo digo porque en televisores Samsung de años pasados, al menos aquí en Colombia,
y en algunos países no se podía acceder a búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador de internet, pero en estos modelos 2023 ya se puede, lo cual desde mi punto de vista es genial. Y por supuesto puedes reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, entre ellas por ejemplo animeflb.net o jkanime.net, para ver contenido de anime, obviamente en este caso de forma gratuita, aunque con cada clic es muy probable que sí o sí te aparezca publicidad que puede ser más o menos fácil de cerrar y usualmente reproducen muy bien. O también puedes acceder a crunchyroll.com porque la aplicación Crunchyroll no está disponible en el sistema operativo Tizen, por lo menos no está disponible hasta la fecha, y simplemente puedes acceder a esta página crunchyroll.com y disfrutar de contenido de anime que ellos ofrecen, ya sea que tengas una cuenta premium o en este caso utilizo una cuenta gratuita, pero en ese caso sí que te va a aparecer publicidad en la mayoría de ocasiones que es muy larga, y hasta ahora la he probado y funciona muy bien sin problemas. En cuanto a calidad gráfica, quiero empezar diciéndote que en algunos modos de imagen y con algunos tipos de contenido noto una leve tonalidad rojiza en toda la pantalla. No es exagerada como si lo fue por ejemplo en el Samsung QD OLED S95B, pero sí que se puede llegar a percibir y lo percibirás más en la comparativa que verás contra el QN85B. Lo digo porque ya grabé esa comparativa, pero me falta todavía editarla. Y lo mismo aplica para la cantidad de brillo, que es inferior en este QN85C, muy probablemente porque tiene en este caso panel IPS, por lo menos aquí en Colombia llegó con panel IPS en comparación del QN85B del año pasado que tiene panel ADS. Y aunque de acuerdo a la página de Samsung Colombia, este modelo QN85C también se va a ofrecer en tamaños más pequeños de 50 pulgadas y de 43 pulgadas, realmente hasta ahora no te sabría decir qué tipo de panel tendrán esos tamaños, ni tampoco tamaños más grandes. Pero dado que este tiene panel IPS, dudo que los tamaños más pequeños tengan panel VA, que sería lo esperado. Lastimosamente aquí en Colombia y probablemente en la gran mayoría de países del continente americano, este tamaño de 55 pulgadas llegará con panel IPS y tal vez con ese problema de leve contaminación rojiza, por lo menos aplica para mi unidad. No sé si aplique para todos los modelos QN85C de 55 pulgadas. Y ya te digo yo que no es exagerada y con la mayoría de contenido no la notarás, pero en algunos casos sí, y será más perceptible cuando lo compare lado a lado con el QN85B. Recuerda que ya grabé esa comparativa y que solamente me falta editarla y por supuesto subirla al canal. También puede ser relevante para algunas personas mencionar que cuando veas contenido con escenas oscuras en una habitación iluminada, puedes notar algo de reflejo de lo que tengas en la habitación en la pantalla y puede variar dependiendo de cada modo de imagen, aunque esto pasa en la gran mayoría de televisores, pero se notarán más en aquellos que tengan menor cantidad de brillo. En este por lo menos es aceptable, pero obviamente ese tipo de contenido es mejor verlo en una habitación que tenga poco o nada de iluminación, como te estoy mostrando. También debes saber que este modelo, al igual que todos los televisores Samsung, son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+, pero para poder que esa tecnología se active, el contenido debe ser compatible con HDR10+, como por ejemplo en este caso este videoclip y algunos pocos, porque en la gran mayoría de videoclips, series o películas, la tecnología de alto rango dinámico más común es HDR10, pero aquí ves que el logo de HDR10+ aparece porque este videoclip tiene HDR10+. El HDR10+ es considerado como la competencia directa del Dolby Vision, ya que ambas tecnologías manejan metadatos dinámicos que en partes con sombra u oscuridad les permite que el nivel de detalle sea mejor en comparación, por ejemplo, a la tecnología HDR10.
Pero yo personalmente considero que la tecnología HDR10 tiene muy poco o casi nada que envidiarle al HDR10+ y tampoco al Dolby Vision. Y lo otro que debes saber es que tanto en este televisor QN85C como en otros televisores Samsung, las tecnologías de alto rango dinámico no se pueden activar de forma manual. Es decir, solamente se activan cuando el televisor detecta que el contenido que vas a ver tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. El rendimiento en escenas oscuras no está mal, pero es un poco mejor en el QN85B del año pasado, recuerda, por la diferencia en cuanto al tipo de panel que cada uno de estos modelos tiene. Y en este QN85C sucede lo mismo que sucede en el QN85B, que si el ángulo de visión es muy amplio, se puede percibir un efecto blooming muy molesto de color entre blanquecino y amarillento, y puede variar dependiendo de cada contenido y del ángulo de visión tanto en horizontal como en vertical. Pero de frente normalmente no es tan notorio en la mayoría de contenido, ni siquiera alrededor de los subtítulos, lo cual es genial a pesar de que tenga panel IPS. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en uno de los televisores LG con tecnología mini LED con panel IPS, el rendimiento en esta área era muy inferior. Pero esa es una de las cosas que me han gustado de los televisores Samsung que tienen tecnología de retroiluminación mini LED, porque la atenuación local está muy bien optimizada en el sentido de que en la mayoría de casos no se muestra tanto efecto blooming. Aunque recuerda que, por ejemplo, aquí si el ángulo de visión es muy amplio o aparecen muchas cosas en pantalla, sí que se va a notar, principalmente porque tiene panel IPS. Y recuerda que el rendimiento es mejor en el QN85B porque tiene panel ADS. Y aquí quiero volver a recordarte, por si no lo sabías, que todos los televisores actuales que no son OLED, todos tienen panel LCD con algún tipo de retroiluminación LED, en este caso LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, y una capa de píxeles que los denomina como panel, o mejor dicho, como subpanel IPS ADS o VA. Recuerda que este QN85C de 55 pulgadas, al menos aquí en Colombia, tiene panel IPS. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar, y lo que te puedo decir es que el resultado es muy bueno. Es igual, por ejemplo, al del QN85B. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Pero por lo menos en este modelo, cuando el contenido tiene, por ejemplo, 720p o una resolución inferior, las partes pixeladas no son tantas. De hecho, en algunos casos son nulas, o por lo menos pueden pasar como imperceptibles y no convertirse en algo molesto. También debes saber que la uniformidad de colores grises es más que aceptable, y aunque se puede notar un leve efecto de pantalla sucia y bordes de pantalla un poco sombreados, lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo a la hora de jugar a videojuegos de deportes o de ver deportes como tal, tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes un poco sombreados pueden pasar como algo imperceptible en la gran mayoría de ocasiones. También es bueno que sepas que el manejo de los reflejos de este modelo, tanto de focos de luz en pantalla como por ejemplo de reflejos de luz natural que provengan de las ventanas, es más que decente, tanto porque tiene una cantidad de brillo relativamente alta como también por el hecho de que tiene panel IPS, y eso de alguna forma le ayuda un poco. También debes saber que los ángulos de visión, tanto en sentido horizontal como en vertical de este modelo, son muy buenos, y esto se debe principalmente al hecho de que la configuración de píxeles, que lo denomina como panel IPS, le ayuda mucho a este aspecto, con lo cual los colores no se degradan tanto, ni pierden tanto volumen, ni lucen tan blanquecinos, aunque el ángulo de visión sea muy amplio tanto en horizontal como en vertical, como puedes percibir. Y también es bueno que sepas que el manejo del movimiento de ese televisor a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming, o cuando conectas por ejemplo un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, es muy bueno. Ya sabes que los televisores Samsung cuentan con este parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen. En este caso, por ejemplo, lo puedes colocar en personal y optar por modificar la reducción de vibración de imagen o
reducción de borrosidad de forma manual. El movimiento libre del LED, como puedes percibir, no lo recomiendo porque además de oscurecer la imagen genera un efecto flicker que puede ser muy molesto y muy distractor. Con lo cual lo que puedes hacer si notas mucho efecto de vibración es modificar estos parámetros de forma manual o simplemente colocar los ajustes de claridad de imagen en automático, donde la mayoría del tiempo, en la gran mayoría de ocasiones, vas a notar los mejores resultados con una imagen mucho más fluida. Para este apartado gaming empiezo primero con la Xbox Series X. Aquí puedes corroborar que este modelo es compatible con los 120 Hz en 4K. También es compatible con frecuencia de actualización variable y con lo único que no es compatible, como ya mencioné antes, es con Dolby Vision y tampoco por supuesto es compatible con Dolby Vision para gaming. También quiero decirte que en la Game Bar de estos modelos Samsung 2023 añadieron algunas funciones extra que pueden ser útiles para algunas personas. Por ejemplo, esta función de zoom tanto se puede colocar como en la parte derecha como en la parte izquierda. No sé qué utilidad le puedan sacar los usuarios, pero por lo menos sabes que tienes esta función que puedes utilizar. Realmente no sé para qué. También en esta Game Bar 2023 añadieron la función de poder activar el Motion Plus desde aquí, pero en este caso no se puede activar porque al tener tecnologías de frecuencia de actualización variables activadas desde la consola, simplemente el Motion Plus sería algo irrelevante o innecesario. También añadieron esta función extra que lo que hace es que en pantalla aparezca una mira que se puede cambiar de color en cuanto a rojo, azul y blanco, y también la posición dentro de este cuadro, que tal vez puede ser útil para videojuegos de disparos de primera o de tercera persona. Por supuesto están los modos de imagen dentro de esta Game Bar. De hecho añadieron dos, el modo original y un modo personal más. Lo que te puedo decir es que sí se generan cambios con cada modo de imagen y el cambio más perceptible es en el modo de imagen deportes. Aquí se nota más esa tonalidad rojiza que ya te había mencionado antes y que la vas a notar más cuando lo compare junto al Qwen 85B. Y este modo original lo que hace es decrecer notablemente la cantidad de brillo y el resto de modos de imagen lo que hace es resaltar los colores e incrementar la cantidad de brillo. Vamos a dejarlo en este caso en el modo de imagen normal por efecto prácticos, y puedes añadir a configuraciones extra. El punto de objetivo virtual es el que te mostré en cuanto a la mira que aparece en pantalla, sonido surround, ecualizador de negro dinámico, el Motion Plus del juego que ya te comenté la razón por la cual en este caso no es necesario activar y por qué aparece que no se puede activar, porque la señal de frecuencia de actualización variable está activada. También está este parámetro experto en imágenes de juegos. El HDR10 más para gaming en este caso no genera cambios porque el videojuego no tiene HDR10 más. Y está la función de HDR juego que en básico cambia totalmente la tonalidad y el brillo, y en avanzado también cambia un poco. Yo personalmente en la mayoría de videojuegos recomiendo dejar esta opción apagada. Y puedes acceder en este caso al nivel de negro HDMI. Conviene en la mayoría de ocasiones dejarlo en automático porque en normal a veces opaca un poco la imagen. Y también por supuesto desde aquí, si así lo quieres, puedes acceder a configurar parámetros como brillo, contraste, definición, color, tinte, oscurecimiento local, el mejorador de contraste y este parámetro trazado de tono de HDR, que recomiendo siempre en la gran mayoría de ocasiones dejarlo en activo. Y también puedes modificar el tono de color, gama, detalle de la sombra y la configuración de espacio de color. Los tiempos de input lag de este modelo son muy buenos. Los valores que te muestro en pantalla son los del Qwen 85B, ya que yo no cuento con un dispositivo que me permita medir estos tiempos, y en ratings.com hasta la fecha aún no analizan este modelo Qwen 85C. También quiero que sepas que los resultados en cuanto a los modos de imágenes de la Game Bar varían dependiendo de los colores del videojuego. Por ejemplo, con estos colores rojos, el modo de imagen deportes tiende a exagerar aún más esa colorimetría roja, y el modo original, a pesar de que oscurece y coloca la tonalidad muy cálida, también tiende a que los colores luzcan algo saturados. Nada exagerado, pero sí quiero que percibas esos cambios.
También quiero que los percibas con este videojuego Forza Horizon 5, especialmente en el modo imagen deportes, porque ya viste que con el FIFA 2022 tiende a que esa colorimetría cambie notablemente, apaciguando los colores, pero aquí por ejemplo, al igual que en la parte del GR5, tiende a saturarlos un poco y también se nota una leve contaminación rojiza. Pero bueno, esa contaminación rojiza de la que ya te he hablado y que te he dicho que vas a notar más cuando compare este Qwen 85C lado a lado con el Qwen 85B, la puedes solucionar en la configuración experta con el parámetro balance de blanco. Más adelante haré un video con configuraciones de imagen recomendadas para este modelo. En general, este televisor rinde muy bien en todos los aspectos: calidad gráfica, manejo del movimiento, tecnologías gaming avanzadas que son más que suficientes para casi cualquier gamer que sea muy exigente. Yo hasta ahora no he notado ni efecto ghosting, ni tampoco el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. También quiero que notes los cambios con cada modo de imagen con este videojuego Dead Space. Y también los resultados de los reflejos en pantalla de lo que tengas en la habitación cuando las luces están totalmente encendidas. Como ya te decía, el modo imagen deportes es el que tiende a saturar más los colores y donde se nota más esa contaminación rojiza. Y el modo imagen original tiende a disminuir notablemente la cantidad de brillo y mostrar una colorimetría más cálida. Pero bueno, este tipo de videojuegos son mejores disfrutarlos con las luces de la habitación totalmente apagadas o casi totalmente apagadas. Y aquí quiero decirte algo. Yo personalmente este tipo de videojuegos que son de terror o de survival horror nunca los he disfrutado en los televisores con tecnología mini LED, porque tienden a mostrar un exceso de claridad y se pierde mucho la experiencia de terror, aunque obviamente esto lo podría solucionar bajando la cantidad de brillo, los valores de gama y de detalle de la sombra, pero te tocaría hacer muchas modificaciones que dañarían la experiencia con otros videojuegos, por ejemplo de deportes o que tienen más color. Aunque el rendimiento de este televisor en esta área no me parece malo, tampoco me parece el mejor. Sí que se puede notar mucho el nivel de detalles, pero en algunas zonas sí que se puede notar algo de efecto blooming, nada exagerado, pero está ahí. Y también lo que te digo, que la experiencia de terror se pierde muchísimo. Por tal razón, yo personalmente sigo siendo amante de la tecnología OLED, aunque sea un televisor que tenga poca cantidad de brillo, pero con tal de que tenga tecnología OLED, para mí será lo mejor, especialmente con ese tipo de videojuegos, porque las partes que tienen que ir con sombra o muy oscuras irán así. Y aún así se podrá notar muy bien los detalles y la experiencia de terror será muchísimo mejor, que es lo que se busca, porque o si no, este videojuego Dead Space simplemente se convertirá en un videojuego más de acción de disparos de primera o de tercera persona. Y ahora le toca el turno a la PlayStation 5. Quiero mostrarte primero aquí en configuraciones de pantalla y video que es compatible este modelo con esta consola, con estas resoluciones. También por supuesto con tecnologías de frecuencia de actualización variables, con los 120 Hz, con modo automático de baja latencia. También por supuesto con la tecnología HDR o de alto rango dinámico. Simplemente recuerda que ni la consola ni el televisor son compatibles con Dolby Vision. También quiero que notes los cambios que puedes percibir con cada modo de imagen con este videojuego Dios de la Guerra Ragnarok. Se sigue notando esa contaminación rojiza y no es un efecto de la cámara con la que estoy grabando, se nota tal cual a través de la cámara como yo la noto en la vida real. Más adelante recuerda que lo voy a comparar con el Qwen 85B y vas a poder percibir aún más esa diferencia en cuanto a contaminación rojiza en este Qwen 85C. Si entras al menú de este videojuego, acá en gráficos y cámara, en modo de gráficos, y favoreces la calidad, se pierde mucho la fluidez, se nota un leve efecto de ralentización, nada exagerado, pero está ahí. Por lo cual yo sí te recomendaría que favorezcas el rendimiento, porque junto con la tecnología de frecuencia de actualización variable compenetrada entre el televisor y la consola, la fluidez mejora considerablemente y la experiencia es mucho mejor.
Y para terminar este apartado gaming, lo que te quiero decir es que este modelo es una muy buena opción, principalmente para disfrutar de videojuegos de este tipo con mucho color, ya sea con la PlayStation 5 o con la Xbox Series X, porque con videojuegos de terror ya sabes que por el hecho de tener panel IPS se puede notar algo de efecto blooming, nada exagerado, pero la experiencia no será la mejor, aunque tampoco será terrible. Y también quiero decirte que con esta consola PlayStation 5 tampoco noté ni efecto ghosting, ni tampoco el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, está dentro de un rango normal, teniendo en cuenta que es un televisor con tecnologías gaming avanzadas y cantidades de brillo relativamente altas. Ya para terminando, quiero hablar del rendimiento del sistema de sonido. Su potencia en la teoría no está mal, de hecho está bien, pero en la práctica el rendimiento no es el mejor, a pesar de que cuente supuestamente con subwoofer. El rendimiento es decente, pero nada sorprendente. Está al mismo nivel que el del QN85B. Considero que probablemente el rendimiento del sistema de sonido no sea el mejor ni en el QN85C ni en el QN85B, porque al tener un diseño ultra delgado considero que no pueden meterles unos altavoces que sean muy potentes. Por ejemplo, no sé si lo recuerdas, pero cuando comparé el QN85B y el Q80B del año pasado, me parecía que el rendimiento del sistema de sonido era mejor en el Q80B, probablemente porque al tener un diseño más grueso, pudieron meterle unos altavoces un poco mejores. Lo mismo tal vez pueda pasar entre este QN85C y el Q80C, que son de este año. Más adelante traeré al Q80C y lo compararé con este QN85C para que puedas notar esas diferencias. Y ya para terminar, a manera de resumen, quiero recordarte que este modelo, por lo menos en este tamaño de 55 pulgadas y por lo menos aquí en Colombia, ya corroboré que tiene panel IPS, que tiene menor cantidad de brillo en comparación al QN85B del año pasado, que tiene panel ADS, que tiene una contaminación levemente rojiza en algunos modos de imagen, en algunas escenas que vas a poder notar más cuando lo compare lado a lado con el QN85B. También quiero que sepas que el rendimiento en escenas oscuras no es el mejor porque tiene panel IPS, aunque tampoco es terrible, que el sistema de sonido está bien pero que no es sorprendente, que el rendimiento del sistema operativo es fluido, que me gustó, no tengo quejas al respecto, que el diseño del control remoto, que es mucho más pequeño, es cuestión de gustos, pero para mí, que tengo manos un poco grandes, realmente se me hace muy incómodo porque ya el movimiento de los dedos realmente sí que debo hacerlo un poco más exagerado en comparación, por ejemplo, al One Remote de años pasados, donde me parecía que el diseño era genial. No sé tú qué piensas acerca de este modelo, ¿lo comprarías sí o no y por qué? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Te voy a dejar con una prueba del sistema de sonido de este televisor para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que sepas al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima. Is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We pay the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong. We have her cornered.